Hola, soy Denise Herrera Olivares. Por más de 15 años he trabajado liderando proyectos de marketing y comunicación corporativa para grandes organizaciones. Igualmente la bendición de trabajar de una de mis pasiones como docente universitaria para estudiantes de posgrados y maestrías. Y es aquí donde nace algo interesante, una consulta que se repite constantemente en las redes sociales y es: ¿cómo podemos comunicar nuestro valor? No solamente ese valor profesional, sino también ese lado humano. Y es aquí donde diseñamos Denise Herrera TV. En este espacio y en este canal podrán encontrar información útil y valiosa sobre marca personal, marketing, comunicación estratégica e inclusive el detrás de cámaras para conocer más de cerca a los profesionales que estaremos entrevistando en tu podcast. Hablemos de todo y algo más. Vamos a dar inicio a su primer capítulo, pero recuerden también suscribirse tanto a nuestro canal de YouTube e igualmente seguirnos a nuestras plataformas sociales que estaremos comentando en el copy. Y ahora sí, vamos a dar inicio a una invitada súper especial. Ella es Joanny Gil, psicóloga clínica. Tuve la oportunidad de conocerla y trabajamos juntas en un proyecto social muy bonito que se llamaba Bootcamp, dirigido a mujeres. Lo que desarrollamos en pandemia. Es una mujer la cual admiro enormemente, madre, hija, amiga, profesional. Y ella está acompañándonos el día de hoy para hablar y conocer más de su trayectoria e igual darnos todos esos tips y esas herramientas para trabajar nuestra salud mental. Bienvenida, Joanny. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Ay, Denise, gracias. Y yo también estoy contenta. La admiración es mutua. Me encanta que me hayas invitado acá a tu podcast. Y arrancando, nuestra invitada estrella para dar inicio a canal. ¡Qué honor! Quiero arrancar haciéndote una pregunta y es: ¿quién es Joanny Gil más allá del título de psicóloga? Mira, Joanny Gil es una mujer profundamente humana antes que profesional. Soy mamá de 2 varones que me enseñan todos los días de paciencia y presencia. Luego pues soy esposa, soy hija, soy amiga y la verdad es que una mujer que está en constante aprendizaje, abierta para aprender. Me encanta. Te quiero preguntar, ¿cuál tú consideras que ha sido como ese reto dentro de tu profesión que tú sientas que ha marcado en lo que eres hoy en día? ¿Alguna experiencia, pues no un paciente como tal, que nos reveles, pero qué es lo que ha marcado? Mira, Denise, yo realmente cuando estudié psicología, yo comencé trabajando en el área de recursos humanos. Okay. Inicié como asistente de recursos humanos, luego estaba en el área de reclutamiento y selección, luego generalista de recursos humanos. Pero yo siento que estando allí fue que yo me di cuenta que quería como ir más profundo. Quería como ver como los procesos de manera individual. Haces un impacto muy bonito cuando estás en el área de recursos humanos. Sin embargo, yo sentía como ese llamado a ir como más allá. Entonces, pero tenía como el miedito, ¿no? De dar como un salto de recursos humanos donde era un área donde estaba creciendo, porque la verdad es que estaba aprendiendo mucho y se crece muy rápido. Entonces yo estaba creciendo allí, pero sentía en mi corazón que quería estar en la parte, ¿sabes? Individual de terapia y demás. Entonces no sabía cómo lo iba a hacer. Wow. Era como, ¿cómo yo hago eso? O sea, ¿cómo me cruzo y tal? Pierdo todo lo que estoy creciendo ahorita mismo si yo decido como que parar e iniciar de cero. O sea, eran muchos pensamientos y retos que yo tenía y manejaba como en mi cabeza, ¿no? Pero pues seguía y estaba eso ahí en mi corazón. Entonces, luego quedo embarazada de mi primer hijo, de Santiago, que la verdad es que los hijos nos enseñan muchísimo y son momentos en los que nuestra dinámica o las mujeres se transforman, ¿no? Pero no es de que cuando nace el niño, yo siento es que desde antes. Tú quedas embarazada. Sí, es un instinto tipo leona, que no sé, sacas toda esa energía y esa garra de querer hacer más. O sea, no sabemos explicarlo, pero es algo intrínseco que está ahí. Así mismo, definitivamente desde que tú estás embarazada comienzan las transformaciones y en ese momento fue que yo tomé la decisión de estudiar la maestría de clínica. Ya yo había estudiado una maestría de organizacional porque estaba en ese ámbito y de repente veía que estaba como creciendo. Pero cuando quedo embarazada de Santiago, pues digo, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad
voy a comenzar a estudiar la maestría. Y bueno, comencé a estudiar la maestría de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, embarazada de Santiago, que es mi primer hijo. Y pues nace Santiago, sigo como los primeros meses de él estudiando y decidí no regresar a Recursos Humanos. Wow. Me quedé en la casa y terminando la maestría. En ese momento yo comencé a pedirle a Dios, o sea, a anotar todos esos deseos de mi corazón, muy a detalle, muy detalladamente. Yo decía, bueno, Dios, yo quiero, no sé, un trabajo donde yo pueda ejercer lo que estoy estudiando, que tenga que ver con la parte clínica. No quiero nuevamente regresar a la parte de recursos humanos, pero que sea como un trabajo medio tiempo para poder dar todas las tiempo especificaciones a Dios. Yo lo quiero así como. Y bueno, y es lo que nos dicen, que hay que pedirlo, pídelo concreto, con detalles, y pide más. Así pide es. más. No, Dios es hermoso. Y me sorprendió, Denise, pero yo dije que medio tiempo, que yo pueda producir, que pueda estar con el niño, pero que también tenga la parte de esta clínica y que sea relativamente cerca de la casa. Oh, wow. Eso fue súper detallado. Denise, pasó como poquito tiempo, no recuerdo cuánto, pero todavía Santi no tenía ni el año. Y una compañera de la maestría me dice, oye amiga, ¿sabes que hay una posición tal? Y yo creo que eso te puede funcionar a ti. Cuando yo veo todo, yo digo, es que este es el trabajo. Y es un testimonio, ¿sabes? Todo eso es un testimonio de lo pediste y Dios te lo dio. Así es. Y me dio más, porque yo llego a este lugar, me entrevista esta mujer espectacular, que es una de las mejores jefas que he tenido en mi vida y que se convirtió en mi mentora después. Wow. Me entrevista y cuando yo escucho todo esto, yo digo, no, es que aquí esto fue lo que yo pedí. Y bueno, me contrató. Entonces, comienzo a trabajar en un proyecto, fue el primer proyecto de investigación que comencé yo a trabajar, y pues era un estudio donde yo tenía que evaluar a niños, o sea, aplicarle pruebas psicológicas del desarrollo a niños, o sea, que era ya en el ámbito clínico. Entonces, esta mentora era psicóloga también. Y nada, dentro del trabajo nos tocó viajar, hacer un viaje de trabajo, y en ese viaje de trabajo, sabes, tú terminas de la jornada de trabajo y que si sales a cenar y todo esto, y comenzamos a tener conversaciones bastante profundas. Dentro de esas conversaciones profundas abordamos el tema de que yo quería dedicarme a la parte clínica. Quería como ir más allá, sí, en la pero que era como, yo veía como imposible eso. Entonces ella, como buena psicóloga, comenzó como a hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer role-playing. Imagínate que tú eres la psicóloga y yo soy la paciente. Wow. Y durante ese viaje comenzamos a hacer eso. Yo recuerdo que, como te digo, Santi no tenía ni el año, así que yo me tenía que extraer. Entonces, mientras yo me extraía, estábamos en eso. Ay, y bueno, regresamos a Panamá y ella fue la primera persona que me refirió a mi primer paciente. Qué belleza. Ella me refirió a mi primer paciente. Y fue como muy acompañado, porque ella me refiere al paciente, pero está como supervisando y me iba guiando de una manera espectacular, amorosa, con todo ese deseo de darme todo lo que ella sabía. Sí, y yo compartir sus aprecio eso como conocimientos. no tienes idea. No todo el mundo tiene esa disposición. Y menos hoy en día. Exactamente. Somos un poquito, vamos a decirlo en términos generales, pensamos que el conocimiento no compartido me va a hacer que yo, pues me va a hacer mi competencia el día de mañana, pero al contrario, es multiplicador y es un reflejo de lo que eres hoy en día. Sí. Y se te brillan, es que tú me estás hablando, si ustedes vieran a Giovanni acá presente, y le brillan los ojitos, ¿sabes? Cuando algo te gusta y lo vives con pasión, y es lo que necesitamos muchísimo en Panamá. Y eso ha sido uno de los primeros retos. Yo sé que a lo largo de tu carrera pues has tenido otro de los retos. Y en el marco de eso también te quería hacer una pregunta, que en el casillero de Instagram yo también pues empezaba a tantear cuáles son los tópicos que le gustarían tocar para este primer capítulo. Y una de las cosas es que, ¿cuál es tu perspectiva como especialista de ese temor que sienten o ese estigma que hay cuando uno dice voy al psicólogo o voy a terapia? ¿Crees que a diferencia de unos 20 años ya es algo como más normalizado o todavía sigue existiendo ese mito donde nos llegan a decir si va al psicólogo es porque está loco? Cuando yo digo, cuando a mí me duele la cabeza o tengo migraña, migratán.
cuando a mí me duele el corazón, pues yo tengo que ir, sí, me arrodillo y le pido a Dios, Claro. pero aparte de eso, creo mucho en la especialidad. Y en ese acompañamiento que nos Claro. puede dar un profesional de la salud, cuando uno cree que puede con todo y uno no Claro. puede con todo, porque nos hemos puesto, sobre todo las mujeres, Sí. eso en la cabeza, que tenemos que poder, que no hay es. otra opción que poder. Entonces, profesionales como tú, que hacen un excelente trabajo, ¿qué opinas de ese mito? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cada vez es menor o si es un mito nada más o si existe todavía frases como el que va al psicólogo es porque está loco? Mira, Denis, yo sin duda pienso que versus hace 10 años, hoy hay como mucha más apertura de ir al psicólogo y eso es muy bueno. Creo que una de las cosas que ha ayudado a esa apertura es el tema de las redes sociales. Sí. Son espacios donde se ha visibilizado mucho más el tema de la salud mental, se abren conversaciones del tema de la depresión, de la ansiedad, del tema de las relaciones que a veces son un poquito complejas, Sí. y eso es muy bueno. Hay una generación que es la de millennial para acá, que tiene como mucha más apertura para ir al psicólogo y es un poco más normalizado. Sin embargo, las generaciones como los baby boomers o un poquito más, personas un poco más mayores, todavía tienen como un poquito más de Esa resistencia y de prejuicio, y de ellos es que pueden salir frases como que ay, el que va al psicólogo estaba loco, o también si participas de una comunidad de fe es como que mira, ¿sabes qué? Tienes que orar un poquito más. Entonces yo creo que sí se ha mejorado así, o sea, sí hay más apertura para ir al psicólogo, pero todavía hay que Hay un seguir trabajo, como, ¿cierto? exacto, hay que seguir trabajando como todo, y vuelvo y te repito, creo que también es un tema generacional, o sea, las generaciones de millennial para acá tienen muchísima más apertura, muchísima más normalización que de repente las generaciones de antes. Anteriores. Mira que ahora que mencionas esto, bueno, nosotros vivimos hiper conectados y yo leía el otro día uno de los memes y decía la chica, una red flag, bueno, para los que nos están escuchando, red flag es una banderita roja de que por ahí no es, Alerta. a una alerta, y decía, una red flag para mí en un date es que la persona, sea chico o chica, cuando ella le pregunta si ha ido al psicólogo, opine, tenga este tipo de comentarios. Que yo decía, cuando yo tenía 15 años no estaba como tan elevada mi Exacto. conocimiento para entenderlo. Hoy en día, un joven de 18 o 20 años, como tú mencionabas, es muy inconsciente de la importancia de la salud mental. Sobre todo haciendo énfasis en nosotras como mujeres que tenemos tanta presión. Yo digo a veces cargas que son invisibles y que tú puedes minimizar, Claro. pero que te pueden llevar al borde de un ataque de ansiedad. Así es. Entonces, sí es una generación que me gusta, ahí le doy como un doble check, me encanta esto, y cada vez se están creando más estos espacios de estos diálogos abiertos para poder tener estos temas, hasta desde muy chiquitos. ¿Será que me llevas al psicólogo? O sea, ya hay esa Sí. apertura. Antes era una ofensa, si tú le dices a una mamá que tenía que llevar a un hijo a un psicólogo, se ofendía. Mira, hoy en día tú ves adolescentes que ellos con estas relaciones muy trabajadas entre hijos Y y padres. padres, que les dicen a los papás, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir donde una psicóloga o donde un psicólogo. Y veo papás respondiendo a eso de manera positiva y me parece que es excelente. Es excelente. Y mira que hay una recomendación ahora que mencionas eso. Ojalá que le lleguemos a las personas de que si están viendo esto y tienen algún familiar, algún hijo y les dice que quiere ir al psicólogo, claro. pues lo apoyen. No es algo negativo, al contrario, es algo súper positivo. El ponerte a tu disposición de que un especialista pueda tener esa conversación con ellos desde otro ángulo. Así es, y siempre